En este vídeo os voy a mostrar paso a paso cómo poder calcular la mediana, un cuartil y también por extensión cualquier otro cuantil o decil que os pregunten, y la moda en una variable estadística que sea de variable continua. Para ello pues utilizo la tabla que os he mostrado y que hemos construido en el vídeo anterior. Pero solo me voy a centrar en los datos que me interesan, como son los intervalos y sobre todo la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta. Aquí a la derecha ya me he preparado para que me salga bien el polígono de frecuencias acumuladas, que es una herramienta que ya se os ha mostrado en los vídeos de teoría, y os voy a mostrar de forma práctica cómo utilizarla para poder calcular la mediana y cualquier cuartil y decil o cuantil que os propongan. Bueno, como veis he dibujado el polígono de frecuencias. Aquí abajo estarían las notas que obtienen los alumnos, y van de 0 a 5, pues de 0 a 5 es el primer intervalo, y llegan hasta una frecuencia acumulada de 10. Ahí lo tenéis. En el 7 llegan hasta una frecuencia de 17, más o menos, en el 9 el 23 y en el 10 pues el 25. Muy bien. Para calcular la mediana, como bien sabéis, es el valor que está en el medio, es decir, que ordenados todos los datos de la variable estadística de menor a mayor, pues es justo que está en el medio. Es por esto que es necesario hacer el cálculo de n partido por 2, es decir, 25 partido por 2, que es 12,5. Bueno, este 12,5, ¿qué significa? Pues este 12,5 hace referencia pues a la frecuencia. Tenemos una frecuencia acumulada de 12,5 unidades. El 12,5 estaría justo aquí, en el medio, 12,5. Como veis, aparece, si lo proyectamos sobre el polígono de frecuencias, tocará en un puntito y aquí aparece un triángulo. Este triángulo lo voy a hacer más grande para que se entienda mejor. Tenemos un triángulo así, más grande, en el cual, como veis, empieza en el punto 5, acaba en el 7, empieza con una frecuencia acumulada de 10 unidades, 10, y llega a una frecuencia acumulada de, como dice en la tabla, 17 unidades. Bien. El 12,5 lo hemos proyectado así, vamos a ponerlo así, digamos que tocaría en el eje en el punto 12,5, tocaría en este puntito, y su proyección sobre el intervalo, que será una distancia de x desconocida, nos determinará, este puntito de aquí nos determinará la mediana. ¿Cómo calcularlo? Pues hacemos una sencilla proporción de triángulos semejantes. ¿Qué proporción será? Pues si hemos pasado de 10 a 17 de frecuencia, pues entonces esta altura serán 7 unidades. Y esta de abajo, pues evidentemente si pasamos de 5 a 7 en el intervalo, pues tendrá una amplitud de 2 unidades. 7 y 2. Entonces nuestra proporción será la siguiente. 7 partido por 2 de este triángulo será lo mismo que este trozo pues tiene que valer, si aquí llegó hasta 10 y aquí ha llegado hasta 12,5, pues esto valdrá 2,5. Tendrá que ser 2,5 partido por x. Resolvemos esta regla de 3 y sería x sería 5 partido por 7, que es lo mismo 0,71, redondeando a las centésimas. Por tanto, ¿cuál es el valor de la mediana? Pues el valor de la mediana, como veis, será 5, porque este punto de aquí vale 5 unidades del intervalo, y esta cantidad que he deducido es 0,71. Entonces la mediana será 5 más 0,71, 5,71. Y ese sería el resultado. Bueno, ahora os dejo que intentéis vosotros mismos intentar calcular el cuartil 3
Bueno, pues ahora voy a proceder al cálculo de un cuartil, en este caso concreto el cuartil 3, pero por extensión, utilizando la misma técnica, podéis calcular cualquier cuartil, cuantil o decil que os propongan. Entonces, para Q3 sabemos que es, como es el 75%, con los 3/4 de los datos, pues hacemos esta operación, que será, en nuestro caso, 3 por 25 son 75, entre 4, el resultado 18,75. Bueno, pues procedemos de la misma manera que en la parte anterior. ¿Dónde está el 18,75 en el eje de las frecuencias acumuladas? Pues estará más o menos por aquí. Entonces, si trazamos una paralela al eje horizontal, pues toca en este tramo del gráfico y aparece automáticamente este triángulo que se da en el intervalo de 7 a 9 y en las frecuencias de 15 a 23. Entonces, para que se vea más claro, lo voy a hacer yo en grande, tendríamos un triángulo de la siguiente manera, para que se vea en grande. Aquí tendríamos el valor 7, porque es donde se da en el intervalo, en el extremo izquierdo del intervalo 7, el extremo derecho 9. Aquí tiene una altura o frecuencia acumulada de 17 unidades, como veis, 17, y pasa a una acumulada de 23. Entonces, haciendo un paralelismo, pues resulta que el Q3 se alcanza con una frecuencia acumulada de 18,75 unidades. Más o menos el 18,75, pues lo voy a dibujar por aquí para que nos hagamos una idea, pero no es preciso en este punto que tocará al polígono de frecuencias en este punto, como he hecho aquí, y se proyectará sobre el intervalo en este punto, que este será el Q3. Esta cantidad de dentro la desconozco, pero este trocito de aquí del triángulo, de su altura sí que la conozco, porque si ya estaba en el punto de altura 17, pues ahora tendré una diferencia de 1,75. Por tanto, las proporciones están claras. Si de aquí pasamos de 17 a 23, tenemos este segmento o cateto del triángulo vale 6 unidades. Este valdrá 2, como hemos visto antes. Entonces tengo 6 y 2 para 1,75 y x. Pues entonces será 6 entre 2 será lo mismo que 1,75 entre x. Resuelvo esa operación y tendré que x será 3,5 entre 6. Hago la operación con la calculadora. ...0,58. Siguiente decimal es un 3 y lo puedo redondear a esta cantidad. Por tanto, si aquí teníamos un 7, en este punto 7, y le añadimos 0,58, nuestro cuartil 3 será 7 más 0,58. Resultado, 7,58. Y con esto habríamos determinado el cuartil 3. De la misma manera podéis deducir cualquier otro cuartil o cuantil que os propongan. No es necesario siempre realizar el dibujo, si una vez se tiene claro el procedimiento, se deducen de una forma automática, prescindiendo de fórmulas artificiosas que también podéis encontrar en la teoría. En cualquier caso, estas fórmulas también son perfectamente correctas. Finalizando con esto, decir también que en cuanto a la moda, como es un parámetro que no tiene tanta importancia para el estudio estadístico, pues nos quedaremos con la idea del intervalo modal. En este caso, para la moda, decir que nos quedaremos con el concepto de la moda, vamos a poner del intervalo modal. La moda, pues diremos el intervalo modal.
el intervalo modal, que es el que más frecuencia o la frecuencia más alta tiene. Para eso consultamos la columna de las frecuencias absolutas y observamos que el intervalo de 0 a 5 es el que tiene más frecuencia o se repite más veces. Por tanto, la moda en esta distribución será el intervalo 0,5. Y con esto doy por finalizado este vídeo de explicación de la obtención de estos parámetros en variable continua.